En este preciso momento, 7 espíritus malignos específicos están en plena actividad, trabajando en las sombras para aniquilar por completo familias, ministerios y vidas. La gran mayoría de los cristianos no logra identificarlos, pues se camuflan como elementos aparentemente comunes de la vida cotidiana. Estos demonios no se presentan con cuernos y horcas, como en la ficción. Se infiltran discretamente a través de portales que nosotros mismos abrimos sin darnos cuenta. Se instalan en nuestros hogares, nuestras relaciones e incluso en nuestras congregaciones, actuando con total libertad, ya que no sabemos descifrar sus señales. Existe un conocimiento oculto en las Escrituras, un discernimiento espiritual que pocos han logrado desarrollar, capaz de desenmascarar a estas entidades y sus tácticas. Los primeros padres de la Iglesia guardaron estos secretos. Los profetas del Antiguo Testamento eran expertos en identificar cada uno. Sin embargo, hoy, en la era de la dispersión y el ocio, esta sensibilidad espiritual se ha perdido. Vivimos como si el reino espiritual no existiera, mientras fuerzas oscuras operan sin restricciones a nuestro alrededor. Reflexiona un momento. ¿Cuántas veces has sentido una opresión inexplicable? ¿Cuántas veces tu familia ha enfrentado conflictos repentinos? ¿Cuántas puertas se han cerrado misteriosamente cuando todo parecía ir bien? Y si estos eventos no fueran meras coincidencias, sino la acción coordinada de principados y potestades que conocen tus debilidades mejor que tú, en los siguientes minutos revelaré no solo la identidad de estos demonios tan peligrosos de la actualidad, sino también su modus operandi, las vías por las que entran, y fundamentalmente cómo puedes identificarlos y desterrarlos definitivamente de tu existencia. Comprenderás por qué ciertas oraciones son ineficaces contra ellos, por qué algunos ayunos parecen no tener efecto, y cuál es la estrategia bíblica específica para cada uno de estos espíritus. Estás a punto de recibir una armadura espiritual que pocos cristianos poseen, un discernimiento que puede protegerte no solo a ti, sino a toda tu familia y ministerio. Si me sigues hasta el final, te garantizo que tu percepción de ciertos patrones en tu vida cambiará para siempre. Finalmente comprenderás por qué algunas áreas parecen estancadas, por qué ciertos pecados parecen invencibles y por qué ciertas personas emergen repetidamente para sembrar la destrucción. Antes de comenzar este camino de liberación, te insto a participar activamente en este momento. Comenta ahora "revestidos con la armadura de Dios" para afirmar tu preparación para esta batalla espiritual. Entiende que el simple hecho de suscribirte a este canal y activar las notificaciones es una declaración en el mundo espiritual de que eliges la luz sobre la oscuridad, el conocimiento sobre la ignorancia. Muchos hermanos y hermanas no tienen una iglesia cerca y usan estos estudios como su sustento espiritual diario. Por eso, siempre pedimos a todos que comenten "paz del Señor" antes de cada estudio, estableciendo una cadena de fe y comunión. Presta mucha atención, especialmente a la penúltima revelación de hoy, ya que puede contener la clave específica para romper ese cautiverio que has enfrentado durante años. Puede ser el secreto para liberar a ese familiar encadenado a las adicciones o restaurar ese matrimonio que parece haber llegado a su fin. Prepara tu corazón, expande tu mente y permite que el Espíritu Santo ministre profundamente en ti. El estudio comienza ahora y tu vida nunca volverá a ser la misma después de esta revelación. El espíritu de Jezabel, el destructor de ministerios, el primero y quizás el más astuto de los 7 demonios activos hoy en día, es el espíritu de Jezabel. No te dejes engañar creyendo que solo ataca a las mujeres. Este principado no tiene género y su especialidad reside en infiltrarse en el liderazgo, arruinar matrimonios ungidos y corromper ministerios enteros desde dentro. La reina Jezabel del Antiguo Testamento fue simplemente un instrumento
usado por este espíritu, pero sus características han permanecido idénticas a lo largo de los siglos: control, manipulación, seducción y la destrucción sistemática de la autoridad espiritual divinamente instituida. Este demonio actúa a través de individuos que parecen ser extremadamente espirituales y que oran más que otros, ayunan en público, dominan las escrituras, pero en secreto siembran discordia, desafían al liderazgo y forman facciones en la iglesia. ¿Reconoces este patrón? Esa persona que siempre tiene una revelación que contradice al pastor, que organiza grupos secretos de oración para criticar al liderazgo, que emplea falsas profecías para dominar a los demás. Este es el espíritu de Jezabel en acción. La ciencia del comportamiento contemporánea ha identificado lo que llama narcisismo espiritual, en el cual las personas usan la religión como instrumento de poder y control. Es curioso cómo la psicología moderna solo corrobora lo que la Biblia ya reveló hace milenios. Este espíritu forja una falsa espiritualidad que impresiona a quienes tienen una fe inmadura. Les susurra al oído: eres más ungido que tu líder. Dios te ha revelado secretos que otros no pueden entender. Debes liderar, no ser liderado. En sus hogares, este demonio actúa invirtiendo el orden divino. Los esposos se vuelven pasivos, las esposas dominantes y los hijos rebeldes. No me refiero a mujeres fuertes ni a hombres gentiles. Hablo de una profunda subversión espiritual, donde la estructura familiar diseñada por Dios se distorsiona por completo. Los matrimonios comienzan a desmoronarse cuando uno de los cónyuges asume una superioridad espiritual, usando versículos bíblicos como arma, convirtiendo la palabra que debería edificar en una herramienta de opresión. Este espíritu tiene una puerta de entrada predilecta: la amargura no sanada. Cuando alguien es herido por la iglesia, rechazado por los líderes o enfrenta decepciones ministeriales sin buscar una sanación genuina, se crea una brecha. La persona comienza a creer que puede hacerlo mejor, que todos los líderes tienen defectos, que poseen una unción especial para arreglar la iglesia. Gradualmente, el orgullo espiritual se instala y, sin darse cuenta, la persona se convierte en un instrumento de este principado. En el ámbito profesional, este demonio se manifiesta a través de quienes sabotean la autoridad de los superiores, difunden rumores en los pasillos y crean un clima tóxico mediante la intriga y la manipulación emocional. ¿Cuántos negocios prósperos se han arruinado? ¿Cuántos negocios cristianos han quebrado porque este espíritu operó libremente a través de un empleado aparentemente leal? La táctica de este demonio es invariablemente la misma: aislar a la víctima. Él susurra que nadie entiende tu llamado, que estás solo en tu misión divina, que otros son demasiado carnales para comprender su revelación. Así que corta tus ataduras de responsabilidad, te quita la cobertura espiritual, y cuando estás completamente aislado y vulnerable, ataca con toda su fuerza, llevando a muchos al fracaso ministerial, al divorcio o a la apostasía. Vencer este espíritu requiere más que la oración esporádica. Requiere un profundo arrepentimiento del orgullo, una sumisión genuina a la autoridad espiritual y la valentía de exponer tus motivaciones ocultas a la luz. Muchos permanecen cautivos porque secretamente disfrutan del poder que este espíritu les confiere. Es doloroso admitirlo, pero la verdad te libera. Has estado alimentando a este demonio con tu falta de reconocimiento, tu sed de poder espiritual, tu negativa a perdonar a quienes te han hecho daño, el espíritu de engaño y mentira, el arquitecto de la falsa realidad. Continuando nuestro viaje revelador a través de los principados más destructivos que operan hoy, llegamos al más antiguo y fundamental de todos los espíritus malignos, el espíritu de engaño y mentira. El mismo demonio que inició la caída de la humanidad en el jardín del Edén con la pregunta aparentemente inofensiva: ¿de verdad dijo Dios esto? No se trata de un demonio más en la jerarquía de Satanás. Es el principado que sustenta todo el reino de las tinieblas, pues Jesús reveló que Satanás es el padre de la mentira
y cuando miente, dice su propia verdad. Toda operación demoníaca, toda fortaleza espiritual, toda cautividad humana se basa en alguna mentira aceptada como verdad. Lo que hace a este espíritu singularmente peligroso en la era actual es su capacidad de forjar realidades alternativas completas, universos paralelos de ilusión, donde millones de personas viven completamente inconscientes de la verdad de Dios. Ya no opera mediante mentiras descaradas que cualquier persona con un discernimiento básico podría detectar. No se ha perfeccionado para crear complejos sistemas de engaño, narrativas elaboradas que mezclan verdades y falsedades con tanta sofisticación que incluso los cristianos maduros suelen ser engañados. Es el maestro supremo de la desinformación espiritual, el arquitecto de doctrinas demoníacas que parecen angelicales, el creador de evangelios falsos que prometen el cielo pero conducen al infierno. Este principado gobierna una vasta red de espíritus mentirosos, especializados en diferentes formas de engaño. Hay espíritus de engaño religioso que crean falsas doctrinas y herejías que fragmentan la iglesia. Espíritus de autoengaño que convencen a las personas de su integridad espiritual cuando están al borde de la apostasía. Espíritus de engaño intelectual que usan filosofías y vanas sutilezas para desviar a las mentes brillantes de la simplicidad del Evangelio. Espíritus de engaño emocional que llevan a las personas a confundir sentimientos con hechos, experiencias con verdad, emociones con unción. Cada uno de estos subdemonios es experto en su campo, trabajando juntos para tejer una matriz de engaño tan persuasiva que muchos prefieren las mentiras cómodas a la verdad liberadora. En la era de la información digital, este espíritu ha experimentado una amplificación de poder sin precedentes en la historia de la humanidad. Las noticias falsas no son solo un fenómeno político o social, son una manifestación natural del espíritu de engaño que opera a través de la tecnología. Pero lo que es aún más preocupante es cómo este demonio creó el concepto de tu verdad frente a mi verdad, destruyendo la noción misma de la verdad absoluta. Cuando cada uno puede tener su propia verdad, cuando los hechos se convierten en opiniones, cuando la realidad se vuelve subjetiva, el espíritu del engaño reina con supremacía. Ha logrado lo imposible, hacer que la humanidad dude de la existencia misma de la verdad. Este demonio tiene una estrategia particularmente diabólica para destruir a los cristianos. Los ataca no con mentiras sobre asuntos seculares, sino con sutiles distorsiones de verdades espirituales. Saca versículos bíblicos de contexto, creando interpretaciones que parecen profundas, pero son venenosas. Desarrolla doctrinas con apariencia de piedad, pero que niegan el poder de Dios. ¿Cuántos creyentes sinceros siguen evangelios de prosperidad que transforman a Dios en un genio en una botella? ¿Cuántos están atrapados en el legalismo religioso, creyendo que agradan a Dios con sus obras muertas? ¿Cuántos han abrazado un universalismo disfrazado que niega la necesidad del arrepentimiento y la conversión? Todos son triunfos del espíritu del engaño. La neurociencia ha descubierto algo fascinante y aterrador. Cuando creemos en una mentira durante mucho tiempo, nuestros cerebros literalmente reconfiguran sus circuitos neuronales para aceptarla como una verdad fundamental. Esto significa que el engaño, si no se confronta, se arraiga biológicamente en nuestro sistema nervioso. Por eso es tan difícil convencer a alguien engañado, incluso con pruebas irrefutables. El espíritu del engaño lo sabe y trabaja con paciencia, sembrando pequeñas mentiras que crecen con el tiempo hasta convertirse en fortalezas mentales impenetrables. Este principado tiene puertas de entrada específicas que son verdaderas vías rápidas hacia el engaño. La primera y más obvia
es el orgullo intelectual y espiritual. Cuando alguien se cree demasiado inteligente o demasiado espiritual para ser engañado, ya lo está. El orgullo ciega el discernimiento, creando puntos ciegos, donde el enemigo puede operar libremente. La segunda puerta es la pereza espiritual, la negativa a estudiar las escrituras a fondo, a examinarlo todo y a retener lo bueno. Cuando los cristianos se conforman con mensajes superficiales, con versículos memorizados sin contexto, con doctrinas heredadas pero sin examinar, se convierten en presa fácil de cualquier viento de doctrina. La tercera puerta, y quizás la más común en nuestros días, es el miedo a la confrontación y el deseo de aceptación. La corrección política es una creación magistral del espíritu de engaño que lleva a las personas a negar verdades obvias para evitar ser etiquetadas de intolerantes, fanáticos o fundamentalistas. ¿Cuántos pastores han diluido el evangelio para no ofender? ¿Cuántos cristianos han comprometido verdades bíblicas claras para mantener amistades o trabajo? Cada concesión a la mentira en nombre de la paz es una victoria para este principado. En el ámbito personal, este demonio es responsable de la epidemia de personas que viven una doble vida. Cristianos que mantienen una imagen pública impecable mientras ocultan vicios secretos, pecados ocultos y relaciones ilícitas. El engaño comienza con la justificación. No es tan grave. Dios comprende mi situación. Merezco algo de felicidad. Nadie está siendo perjudicado. Gradualmente, la persona construye una narrativa elaborada para justificar lo injustificable, creando una realidad alternativa donde el pecado no es pecado. Lo incorrecto parece correcto, y la muerte espiritual se confunde con la vida abundante. Este espíritu tiene una táctica especialmente cruel con quienes han sido heridos por la iglesia o los cristianos. Toma el dolor legítimo causado por las fallas humanas reales y lo transforma en la narrativa de que Dios ha fallado, que la Biblia no es confiable, que el cristianismo es solo otra religión fallida. Utiliza la decepción en la humanidad para generar incredulidad en Dios. Usa los errores de los cristianos para desacreditar a Cristo y usa las fallas de la iglesia para rechazar el evangelio. ¿Cuántos excristianos vagan en la oscuridad espiritual porque permitieron que el espíritu de engaño transformara su dolor en apostasía? El campo profético se ha convertido en un patio de recreo privado para este demonio. Proliferan los falsos profetas, entregando palabras que agradan a los oídos ávidos de novedad, profetizando prosperidad para los codiciosos, victoria sin arrepentimiento para los rebeldes, avance sin quebrantamiento para los orgullosos. Lo más trágico es que muchos de estos falsos profetas no saben que son falsos. Ellos mismos han sido engañados, confundiendo su imaginación con la voz de Dios, sus emociones con la unción, sus deseos de revelación divina. El espíritu de engaño los ha convencido de estar ungidos cuando en realidad solo están engañados. En la era de las redes sociales, este principado ha creado el fenómeno de los influencers cristianos que difunden herejías edulcoradas a millones de personas. Mezclan versículos bíblicos con psicología popular, coaching de vida con espiritualidad, autoayuda con el evangelio, creando una mezcla tóxica que parece nutritiva, pero que envenena lentamente. Sus seguidores se sienten bien temporalmente, experimentan un alivio emocional momentáneo, pero nunca experimentan una verdadera transformación, porque se alimentan de mentiras doradas en lugar de la verdad que confronta y libera. Superar este espíritu requiere un compromiso radical y costoso con la verdad. Cueste lo que cueste, significa estar dispuestos a admitir cuando hemos sido engañados, incluso si es humillante. Significa examinar constantemente nuestras creencias a la luz de las Escrituras, no las Escrituras a la luz de nuestras creencias. Significa preferir la verdad dolorosa a las mentiras cómodas, la dura realidad al engaño dorado. Se requiere valentía para confrontar las mentiras populares, sabiduría para identificar los engaños sutiles y humildad para reconocer que todos somos vulnerables al engaño. El antídoto fundamental contra el espíritu de engaño
Es una profunda intimidad con Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Cuando conoces la verdad personificada, detectas al instante las falsificaciones. Cuando caminas en la luz, reconoces las sombras. Cuando bebes del manantial puro, identificas el agua contaminada. Pero esto requiere más que asistir a la iglesia o leer la Biblia casualmente. Requiere sumergirse profundamente en la palabra, meditar día y noche en la ley del Señor, dejando que el Espíritu Santo te guíe verdaderamente a toda la verdad. El espíritu de engaño teme enormemente a quienes han desarrollado el don del discernimiento de espíritus, quienes pueden ver a través de sus elaboradas máscaras, quienes no se dejan impresionar por las señales y prodigios falsos, quienes lo prueban todo y se quedan solo con lo bueno. Huye de las comunidades donde la verdad se expresa con amor, donde se practica la rendición de cuentas, donde la transparencia se valora por encima de las apariencias. ¿Estás dispuesto a ser una persona real en una era de engaño universal? ¿Estás preparado para pagar el precio de ser luz en medio de la cómoda oscuridad que muchos han elegido habitar? El espíritu de Mamón, el ladrón invisible de bendiciones. Dejando atrás el ámbito de la manipulación espiritual, entramos ahora en el dominio de uno de los demonios más subestimados y devastadores de nuestro tiempo, Mamón, el principado de la riqueza que esclaviza a más cristianos que cualquier otro espíritu maligno. Jesús fue extraordinariamente claro al decir que nadie puede servir a dos señores. Es imposible servir a Dios y a Mamón simultáneamente. Pero hoy, millones de cristianos viven esta imposibilidad, intentando equilibrar dos reinos fundamentalmente opuestos y cosechando las devastadoras consecuencias de este intento fallido. Mamón no es simplemente el amor al dinero, como muchos predicadores enseñan superficialmente. Es un sistema espiritual completo, un principado que gobierna mediante la ansiedad financiera, el miedo a la escasez, la obsesión por la acumulación, y sobre todo, mediante la mentira de que nuestra seguridad proviene de los números en nuestras cuentas bancarias y no de la providencia divina. Este demonio ha transformado las iglesias en negocios, a los pastores en emprendedores y a la fe en una mercancía. Constantemente susurra: necesitas más. No es suficiente. Y si no es suficiente, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, distorsionando los principios bíblicos para crear una generación de cristianos ansiosos, endeudados y espiritualmente estériles. La neurociencia ha descubierto que la misma área del cerebro que se activa durante experiencias religiosas profundas también responde cuando lidiamos con el dinero y las recompensas materiales. Esto no es casualidad. Mamón sabe exactamente cómo secuestrar los circuitos neuronales creados para la adoración y redirigirlos hacia la idolatría material. Cuando sientes esa euforia al comprar algo nuevo, esa ansiedad al revisar tu saldo bancario, esa desesperación cuando se acumulan las facturas, estás experimentando la influencia directa de este principado en tu sistema nervioso. Este espíritu opera a través de portales específicos que nosotros mismos abrimos. El primer portal es la ingratitud crónica. Cuando dejamos de agradecer lo que tenemos y nos centramos obsesivamente en lo que nos falta, creamos una brecha espiritual. El segundo portal es la comparación constante. Las redes sociales se han convertido en el terreno de juego predilecto de Mamón, donde las vidas inventadas de otros nos hacen sentir eternamente incompetentes, alimentando un ciclo interminable de consumo y frustración. El tercer y más peligroso portal es el diezmo y las ofrendas, con una motivación equivocada, que transforman los principios divinos de la siembra en técnicas de negociación espiritual, como si Dios fuera un cajero automático celestial. Reconoce las señales de la operación de este demonio en tu vida. Diciendo: trabajas en exceso,
descuidando a tu familia y tu salud porque necesitas asegurar tu futuro. Tus decisiones más importantes se basan principalmente en consideraciones financieras. ¿Sientes una angustia desproporcionada cuando necesitas ser generoso? ¿Justificas tu comportamiento poco ético con la excusa de la necesidad financiera? ¿Oras más por la provisión material que por el crecimiento espiritual? Si es así, Mamón se ha establecido en tu vida. En la iglesia moderna, este espíritu ha creado la teología de la prosperidad, una herejía que promete riquezas a cambio de la fe, transformando el evangelio de la gracia en una estrategia de marketing espiritual multinivel. Pero también opera en el extremo opuesto, a través del espíritu de pobreza, convenciendo a los cristianos de que Dios quiere que sean miserables, de que la prosperidad es un pecado, creando una falsa espiritualidad basada en la escasez. Ambos extremos son caras de la misma moneda demoníaca. Ambos se centran en lo material en lugar de lo eterno. Este demonio es particularmente cruel porque ataca la naturaleza misma de la provisión divina. Te hace dudar de las promesas de sustento de Dios. Te hace creer que necesitas comprometer tus principios para sobrevivir, que el fin justifica los medios cuando se trata de dinero. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por disputas financieras? ¿Cuántas amistades se han roto por dinero prestado? ¿Cuántos ministerios se han corrompido por la avaricia? ¿Cuántas personas han dejado de seguir su llamado porque no les rindió frutos? Todas estas son victorias de Mamón. El poder de este espíritu en la era moderna se ve amplificado por la cultura del consumismo desenfrenado. Ya no necesita convencer a la gente de adorar estatuas de oro como en la antigüedad. Ahora, la idolatría se disfraza de necesidad, estatus, seguridad para el futuro. La tarjeta de crédito se ha convertido en el altar moderno donde sacrificamos nuestra paz, nuestra salud y nuestras relaciones a cambio de una satisfacción temporal que nunca llena el vacío que solo Dios puede llenar. Para romper el poder de Mamón no basta con diezmar o hacer promesas. Se requiere una ruptura radical con el sistema de valores del mundo. Significa aprender a estar genuinamente contento, practicar la generosidad radical, aunque parezca ilógica, confiar en la providencia divina cuando las circunstancias nos lo impongan. Significa dejar de preguntarnos ¿cuánto me costará esto? Y empezar a preguntarnos ¿cuál es la voluntad de Dios? Significa reconocer que cada decisión financiera es, de hecho, una decisión espiritual, una elección entre dos reinos, dos señores, dos destinos eternos. Liberarnos de este espíritu a menudo requiere actos proféticos de fe, perdonar deudas, dar más allá de lo que es cómodo, rechazar oportunidades lucrativas que comprometan nuestros principios, elegir servir en lugar de ser servido. Estos son actos que al mundo le parecen insensatos, pero en el ámbito espiritual rompen las cadenas que Mamón ha puesto sobre nuestra alma. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la verdadera libertad? El espíritu de enfermedad, el asesino silencioso de la vitalidad. Al abandonar el reino de la rebelión y entrar en uno de los dominios más crueles y devastadores del reino de las tinieblas, llegamos al espíritu de enfermedad, un principado que ha aprisionado a millones en cadenas invisibles de dolor, enfermedad y desesperanza. No se trata simplemente de un demonio que causa enfermedades físicas, sino de un complejo sistema espiritual que ataca cuerpo, alma y espíritu simultáneamente, creando prisiones de sufrimiento que muchos cristianos llevan décadas sin identificar la verdadera fuente de su tormento. Jesús se encontró con este espíritu obrando en una mujer que llevaba 18 años encorvada, incapaz de enderezarse. Pero observa lo que Cristo reveló. No se trataba de una condición médica común, era un espíritu de enfermedad que la mantenía cautiva. ¿Cuántos hoy en día están encorvados bajo el peso de una enfermedad crónica, depresión persistente,
ansiedad paralizante, ataques de pánico, fibromialgia, fatiga crónica, misteriosas enfermedades autoinmunes que la medicina no puede explicar por completo ni curar definitivamente. ¿Cuántos han ido de médico en médico, sometiéndose a todas las pruebas posibles, tomando todos los medicamentos recetados, pero la raíz del problema permanece intacta porque es espiritual, no solo física? Este demonio es particularmente sádico porque ataca a través del sufrimiento prolongado, quebrantando gradualmente la voluntad de vivir, la fe en Dios y la esperanza de sanación. Constantemente susurra: Dios te ha abandonado, nunca mejorarás. Tu fe no es lo suficientemente fuerte, estás siendo castigado por algún pecado. Acepta tu destino. Cada susurro está calculado para profundizar la desesperación, para hacer que la persona desista de buscar la liberación, para aceptar la enfermedad como una identidad permanente en lugar de una invasión temporal. La ciencia médica moderna, sin darse cuenta, ha confirmado mucho de lo que la Biblia siempre ha enseñado sobre la conexión entre el espíritu y el cuerpo. La psiconeuroinmunología ha demostrado que el trauma emocional y el estrés espiritual pueden literalmente modificar nuestro ADN, inhibir nuestro sistema inmunitario y causar enfermedades físicas reales, lo que los científicos llaman enfermedades psicosomáticas. La Biblia a menudo las identifica como manifestaciones de opresión espiritual. No digo que toda enfermedad sea demoníaca, sería simplista y cruel decirlo, pero sí revelo que muchas enfermedades persistentes, especialmente aquellas que resisten todo tratamiento médico, tienen una raíz espiritual que debe ser confrontada. Este espíritu tiene puertas específicas que pocos predicadores se atreven a exponer. La primera y más común es la falta de perdón crónica. Jesús fue claro: si no perdonamos, seremos entregados a los torturadores. La amargura no resuelta es como un veneno que bebemos con la esperanza de que la otra persona muera, pero que destruye lentamente nuestro propio cuerpo. Estudios científicos han demostrado que las personas que no perdonan tienen niveles más altos de cortisol, presión arterial elevada, sistemas inmunitarios debilitados y una mayor incidencia de enfermedades cardíacas y cáncer. El espíritu de enfermedad usa la falta de perdón como autorización legal para establecer fortalezas de enfermedad en nuestros cuerpos. La segunda puerta es el pecado oculto persistente, especialmente los pecados sexuales y el ocultismo. Pablo advirtió a los corintios que muchos estaban débiles y enfermos, y algunos incluso morían por participar indignamente en la cena del Señor, albergando pecados no confesados. ¿Cuántos cristianos sufren enfermedades inexplicables por mantener pornografía secreta, adulterio emocional y prácticas ocultistas disfrazadas de espiritualidad alternativa? El espíritu de enfermedad tiene derecho legal a operar donde hay pecado consciente no abandonado. La tercera puerta, y quizás la más controvertida, son las maldiciones generacionales inquebrantables. La Biblia habla claramente sobre las iniquidades de los padres que visitan a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Familias enteras padecen los mismos patrones de enfermedad: diabetes, hipertensión, depresión, adicciones, no solo debido a la genética física, sino también a herencias espirituales no cuestionadas. Cuando sus antepasados hicieron pactos con demonios, participaron en brujería, derramaron sangre inocente o maldijeron a sus linajes, abrieron puertas que siguen operando hasta que se cierran específicamente mediante la sangre de Jesús. En la era moderna, este espíritu ha adaptado sus estrategias a las vulnerabilidades contemporáneas. Opera a través de la industria farmacéutica, que promueve la adicción en lugar de la sanación, a través de la cultura del diagnóstico, que transforma cada variación humana en patología, a través del sistema de salud, que trata los síntomas ignorando las causas espirituales. ¿Cuántos toman antidepresivos durante años cuando lo que necesitan es liberación? ¿Cuántos se someten a terapias interminables cuando lo que necesitan es romper maldiciones? No digo que abandonen el tratamiento médico, eso sería irresponsable y peligroso. Digo que el tratamiento médico
médico sin guerra espiritual a menudo resulta en un control perpetuo en lugar de una sanación genuina. Este demonio tiene una táctica particularmente cruel. Ataca a los siervos de Dios en momentos de mayor unción y avance. ¿Cuántos predicadores desarrollan enfermedades misteriosas justo antes de importantes conferencias? ¿Cuántos misioneros se enferman inexplicablemente al entrar en nuevos territorios? ¿Cuántas mujeres de oración sufren un dolor crónico que les impide interceder? Esto no es casualidad, es la estrategia calculada del infierno para neutralizar a los guerreros espirituales eficaces. El espíritu de enfermedad también opera a través del miedo a la enfermedad, creando hipocondríacos espirituales que viven en constante pánico por su salud. Cualquier síntoma, por pequeño que sea, se convierte en presagio de tragedia. Cada examen médico es fuente de terror. Cada noticia sobre una nueva enfermedad genera una ansiedad paralizante. Este miedo constante literalmente programa el cuerpo para enfermarse, creando precisamente aquello que más teme. Es una fe invertida, que cree más en el poder de la enfermedad que en el poder del Dios que sana. Para romper el poder de este espíritu, no basta con la oración genérica ni la unción con aceite sin revelación. Es necesario identificar específicamente por dónde entró. Requiere confesar y abandonar pecados específicos, perdonar a personas específicas, incluido uno mismo, renunciar a pactos y prácticas ocultas específicas y romper maldiciones generacionales específicas. A menudo requiere ayuno prolongado, ya que Jesús dijo que ciertas enfermedades solo se curan con oración y ayuno. También requiere renovar la mente, reemplazar los pensamientos de enfermedad con promesas de sanidad, meditar en las escrituras que declaran que por su llaga fuimos sanados. La liberación de este espíritu suele ser progresiva, no instantánea. Cada acto de obediencia cierra una puerta. Cada perdón liberado rompe una cadena. Cada maldición a la que se renuncia debilita su poder. Pero muchos se dan por vencidos en el proceso porque esperaban una sanidad instantánea y milagrosa. Dios a veces permite que la liberación sea un proceso para que podamos aprender la guerra espiritual, desarrollar la fuerza de la fe y luego ayudar a otros cautivos. Tu enfermedad puede ser tu universidad espiritual, preparándote para un ministerio de sanidad y liberación que impactará a multitudes. La pregunta fundamental es: ¿estás dispuesto a luchar durante el tiempo necesario hasta la victoria completa? ¿O seguirás aceptando la enfermedad como tu destino, haciendo las paces con el enemigo que vino a robar, matar y destruir? El mismo Jesús que sanó a la mujer encorvada hace 2000 años está disponible hoy, pero busca una fe persistente, no una resignación religiosa disfrazada de aceptación de la voluntad de Dios. El espíritu de inmoralidad y perversión sexual, el destructor de la pureza sagrada. Llegamos ahora al penúltimo y quizás el más devastador demonio que opera en nuestra generación. Un principado que ha esclavizado más almas en el siglo XXI que cualquier guerra o plaga en la historia. El espíritu de inmoralidad y perversión sexual, el artífice de la revolución sexual que transformó la intimidad sagrada en un producto barato, lo santificado en profano, el misterio divino de la unión en entretenimiento pornográfico. Este demonio no se trata solo de lujuria o deseo carnal. Es un sistema espiritual complejo que ataca la imagen misma de Dios en los seres humanos, corrompiendo la capacidad de amar genuinamente, de conectar íntimamente, de experimentar la verdadera unión que refleja el misterio de Cristo y la Iglesia. Presten especial atención a esta revelación, pues, como mencioné al principio, esta penúltima lección puede contener la clave específica para su liberación o la de un ser querido. Lo que estoy a punto de revelar podría ser la respuesta a ese cautiverio secreto con el que has luchado solo durante años, esa cadena invisible que ha saboteado tus relaciones, tu ministerio
y tu paz. El Espíritu Santo está a punto de rasgar el velo y exponer las estrategias más ocultas de este principado que opera en las sombras de la vergüenza y el secretismo. Este espíritu es particularmente cruel porque ataca la zona más íntima y vulnerable de la experiencia humana. Dios creó la sexualidad como algo santo, poderoso y sagrado, un don divino que conlleva la capacidad de generar vida, crear vínculos indisolubles y experimentar un atisbo de éxtasis celestial. Pero este demonio ha tomado este don sagrado y lo ha transformado en la mayor fuente de vergüenza, adicción, destrucción y condenación de la humanidad. Sabe que la sexualidad está intrínsecamente ligada a nuestra identidad, espiritualidad y destino, y por eso centra sus ataques más violentos en esta área. La sofisticación de este principado en la era digital no tiene precedentes. La pornografía, antes de difícil acceso y con un estigma social, ahora está literalmente a un clic de distancia para cualquier niño con un teléfono inteligente. Estudios científicos revelan que la edad promedio de la primera exposición a la pornografía hoy en día es de tan solo 11 años. Piénselo, los niños están moldeando sus mentes, corazones y sexualidad con contenido demoníaco incluso antes de comprender lo que es el amor verdadero. Una generación entera está siendo reprogramada neurológicamente para la perversión antes de experimentar la pureza. Pero lo que hace a este espíritu verdaderamente diabólico es su capacidad de crear adicción instantánea. La neurociencia ha descubierto que la pornografía activa los mismos circuitos cerebrales que la heroína y la cocaína, pero con una diferencia crucial. Mientras que las drogas químicas con el tiempo pierden potencia y requieren dosis más altas, la adicción a la pornografía se intensifica infinitamente hasta alcanzar un contenido cada vez más extremo y perverso. Lo que comenzó como una curiosidad inocente evoluciona rápidamente a fetiches, luego a perversiones y finalmente a deseos que la persona nunca imaginó tener. Este es el proceso de cauterizar la conciencia en tiempo real. Este demonio no opera solo. Él comanda una legión de espíritus especializados, espíritus de masturbación compulsiva que esclavizan a millones en ciclos de placer y vergüenza, espíritus de adulterio que destruyen matrimonios a través de aventuras emocionales que comienzan inocentemente, espíritus de homosexualidad y confusión de género que distorsionan la identidad fundamental creada por Dios, espíritus de pedofilia, los más viles y destructivos, que atacan la inocencia infantil, espíritus de bestialidad y perversiones extremas que degradan a la humanidad por debajo del nivel animal, espíritus de exhibicionismo y voyerismo, amplificados por las redes sociales, donde la intimidad se ha convertido en un espectáculo público. Lo que pocos predicadores tienen el coraje de exponer es que este espíritu se ha infiltrado profundamente en la iglesia moderna. Estadísticas alarmantes revelan que más del 68% de los hombres cristianos y el 50% de los pastores admiten luchar con la pornografía. Entre las mujeres cristianas, el número supera el 30% y está creciendo exponencialmente. Pero estos son solo aquellos que lo admiten. La realidad es aún más oscura. Líderes de adoración que ministran el domingo y se masturban con pornografía el lunes. Pastores que predican sobre la santidad mientras tienen relaciones extramatrimoniales. Intercesores que oran en lenguas pero viven en un lesbianismo secreto. Diáconos que sirven la Santa Cena pero abusan de niños. El espíritu de inmoralidad sexual ha convertido muchas iglesias en sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Este principado tiene puntos de entrada muy específicos que deben identificarse y cerrarse urgentemente. El primero y más común es el abuso sexual infantil, especialmente cuando no se trata adecuadamente. Los estudios demuestran que más del 90% de los adictos al sexo
sufrieron algún tipo de abuso sexual en la infancia. El trauma crea una sexualización temprana y distorsionada que el diablo explota por el resto de sus vidas. La segunda puerta es la exposición temprana a la pornografía, que literalmente reconfigura el cerebro en desarrollo para asociar la excitación sexual con píxeles en lugar de persona, con perversión en lugar de amor, con violencia en lugar de ternura. La tercera puerta, extremadamente relevante en nuestros tiempos, es la cultura hipersexualizada, que ha normalizado la promiscuidad como libertad, la perversión como preferencia y la inmoralidad como identidad. La música glorifica el sexo casual. Las películas romantizan el adulterio. Las series normalizan las orgías y las apps de citas reducen a las personas a trozos de carne para consumo rápido. Toda esta matriz cultural está orquestada por este principado para desensibilizar las conciencias y normalizar lo que Dios llama una abominación. Una puerta particularmente peligrosa que pocos conocen son los lazos del alma que se crean a través de las relaciones sexuales ilícitas. La Biblia dice que cuando dos personas se unen sexualmente, se convierten en una sola carne. Esto no es poesía romántica, es una realidad espiritual. Cada pareja sexual crea un vínculo espiritual que perdura incluso después de que termina la relación física. Estos lazos se convierten en canales por los que los demonios pueden fluir libremente. Por eso muchos cargan con opresión, maldiciones e incluso enfermedades de parejas sexuales pasadas. Algunos literalmente cargan con legiones de demonios acumulados a través de múltiples parejas a lo largo de los años. Lo que hace a este espíritu especialmente destructivo es su capacidad de crear una vergüenza paralizante. Otros pecados se pueden confesar con mayor facilidad, pero los pecados sexuales conllevan un peso de vergüenza que mantiene a las personas cautivas durante décadas. El ciclo es diabólico. El pecado genera vergüenza, la vergüenza impide la confesión, la falta de confesión impide el perdón, y la falta de perdón abre la puerta a más pecado. Muchos cristianos viven una doble vida agonizante, amando genuinamente a Dios, pero incapaces de vencer a este gigante que los humilla una y otra vez. En el ámbito matrimonial, este demonio es responsable de la epidemia de divorcios cristianos. Destruye la intimidad conyugal de múltiples maneras. Esposos adictos a la pornografía que no se sienten excitados por sus verdaderas esposas. Esposas que comparan a sus esposos con fantasías románticas de novelas y libros eróticos. Parejas que practican perversiones en la intimidad, creyendo que todo vale en el matrimonio. Cónyuges que usan el sexo como arma de manipulación o castigo. El lecho conyugal, que debería ser sin mancha, se ha convertido en un campo de batalla espiritual donde reina este principado. Este espíritu tiene una estrategia particularmente sádica. Ataca con mayor violencia a quienes tienen un fuerte llamado profético y ministerial. No es casualidad que muchos grandes hombres y mujeres de Dios hayan caído en esta área. Sansón, David, Salomón, todos poderosamente ungidos, todos derrotados por la inmoralidad sexual. El diablo sabe que si logra contaminar el ámbito sexual de un ungido, puede destruir generaciones de impacto. Un pastor que cae en adulterio no solo destruye su matrimonio, sino también la fe de cientos. Un líder de alabanza inmoral no solo pierde su puesto, sino que lleva a muchos al cinismo espiritual. Para vencer este espíritu se requieren medidas drásticas. Jesús dijo, si tu ojo te hace pecar, sácalo. No hablaba literalmente, sino que enfatizaba el enfoque radical que se requiere. Esto significa cortar todo acceso a la pornografía, incluso si eso implica deshacerse del teléfono inteligente o la computadora. Significa romper las relaciones que alimentan la lujuria, incluso si son solo amistades. Significa confesarse con personas de confianza y establecer una rendición de cuentas real, no superficial. A veces significa buscar ayuda cristiana profesional,
ya que la adicción sexual a menudo requiere intervención especializada. Liberarse de este espíritu siempre requiere romper todos los lazos ilícitos del alma mediante una oración específica, renunciando a cada relación sexual ilícita por su nombre, pidiéndole a Dios que corte los lazos espirituales y devuelva todos los fragmentos del alma que quedaron con otras personas. También requiere una profunda renovación mental mediante la memorización de las Escrituras sobre la pureza, reemplazando las fantasías pecaminosas con la meditación en la palabra. Es una batalla diaria, a veces cada hora, pero la victoria es posible para quienes perseveran. La sangre de Jesús es más poderosa que cualquier perversión. La gracia de Dios es mayor que cualquier vergüenza. El Espíritu Santo es más fuerte que cualquier adicción. Pero la victoria requiere honestidad brutal, arrepentimiento genuino y una lucha espiritual constante. No hay pecado sexual que no se pueda vencer. No hay adicción que no se pueda romper. No hay perversión que no se pueda limpiar por el poder de la sangre del Cordero. Pero debes desear la libertad más que el placer temporal. Debes odiar las cadenas más que temer la exposición. Debes desear la santidad más que la satisfacción carnal. Esta puede ser la clave que has estado buscando. Este puede ser el momento de tu liberación. No dejes que la vergüenza te calle. No dejes que el miedo te cautive. El mismo Dios que perdonó a la mujer adúltera, que restauró a María Magdalena, que transformó al perseguidor Pablo en apóstol, está listo para liberarte por completo. Pero espera tu decisión, tu confesión, tu lucha. La pregunta es, ¿estás listo para ser verdaderamente libre, cueste lo que cueste? El espíritu de miedo y tormento, el paralizador de destinos. Finalmente, llegamos al último de los 7 principados más peligrosos que operan en nuestra generación, pero ciertamente no el menos destructivo, el espíritu de miedo y tormento, el demonio que ha aprisionado a más personas en cautiverio psicológico y espiritual que todas las rejas físicas jamás construidas por la humanidad. Este no es un miedo natural y saludable que nos protege de peligros reales, sino un principado demoníaco que paraliza, atormenta y destruye vidas mediante terror irracional, ansiedad crónica, ataques de pánico, fobias debilitantes y tormentos mentales que transforman la existencia en un infierno anticipado. Si has llegado hasta aquí, prepárate, porque esta revelación final podría ser justo lo que el Espíritu Santo tiene reservado para tu liberación definitiva. La palabra de Dios es clarísima al declarar: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y además, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva tormento. Observa la conexión divina. El miedo produce tormento. No es solo una emoción desagradable, es la puerta de entrada a una tortura espiritual continua. Este demonio es el carcelero del infierno que encierra a las personas en celdas invisibles, obligándolas a vivir en constante anticipación de la tragedia, con pánico perpetuo por el futuro y un terror paralizante ante lo que podría suceder, privándolas por completo de la capacidad de vivir el presente que Dios les ha ofrecido como regalo. Lo que hace a este espíritu excepcionalmente cruel en nuestros tiempos es su capacidad de multiplicarse exponencialmente a través de la tecnología y los medios de comunicación. Vivimos en una era de ansiedad global, donde noticias catastróficas nos inundan la mente las 24 horas del día, donde los algoritmos están programados para amplificar el miedo, porque el miedo genera interacción, donde cada dispositivo en nuestros hogares se ha convertido en una puerta al terror. Pandemias, guerras, crisis económicas, cambio climático, violencia urbana. El espíritu del miedo ha encontrado su terreno de juego perfecto en la era de la información, donde puede atormentar a miles de millones de personas simultáneamente a través de una sola noticia viral. Este principado comanda una compleja jerarquía de demonios especializados
que atacan diferentes aspectos de la psique humana. Hay espíritus de ansiedad generalizada que mantienen a las personas en un estado de alerta constante, con sus sistemas nerviosos perpetuamente activados, como si estuvieran en una zona de guerra, incluso en sus propios hogares. Hay espíritus de pánico que provocan ataques repentinos, donde la persona literalmente siente que va a morir, con palpitaciones, dificultad para respirar y temblores incontrolables. Una experiencia tan traumática que muchos desarrollan un miedo a tener miedo, creando un ciclo infernal de terror que se retroalimenta. Espíritus de fobias específicas que transforman cosas inofensivas en monstruos paralizantes. Ascensores, aviones, multitudes, espacios abiertos, espacios cerrados, animales, altura, profundidades. Cada fobia es una victoria para este principado que ha logrado aprisionar un alma en un terror irracional. La ciencia moderna, sin quererlo, ha documentado extensamente el funcionamiento de este demonio. Estudios demuestran que el cortisol, la hormona del estrés liberada por el miedo crónico, destruye literalmente neuronas, suprime el sistema inmunitario, causa inflamación sistémica, acelera el envejecimiento e incluso puede modificar nuestro ADN, transmitiendo traumas a las generaciones futuras. El miedo no solo atormenta la mente, sino que literalmente mata el cuerpo lentamente. Las personas que viven con miedo constante ven reducida su esperanza de vida hasta en 20 años. Este espíritu es un asesino que mata a plazos, día tras día, célula a célula. Pero la revelación más impactante sobre este principado es su conexión directa con la falta de fe. El miedo es esencialmente fe invertida. Significa creer más en el poder del mal que en el poder de Dios. Significa estar más seguro de la tragedia que de la protección divina. Significa confiar más en las circunstancias que en las promesas eternas. Por eso Jesús repitió variaciones de no temas más de 365 veces en las Escrituras, una por cada día del año. Sabía que el miedo sería el arma principal del enemigo contra sus hijos, el ladrón que les robaría la paz, la alegría y la vida abundante que vino a traer. Este demonio tiene puertas específicas que son verdaderas autopistas espirituales. La primera y más obvia es el trauma no procesado. Las experiencias traumáticas, especialmente en la infancia, crean vulnerabilidades duraderas donde el miedo puede arraigarse. Un niño que pierde repentinamente a uno de sus padres puede desarrollar un miedo obsesivo a la pérdida. Alguien que ha sufrido abuso puede vivir con el terror constante de volver a ser herido. Un accidente grave puede generar una fobia permanente. El trauma es como una herida abierta en el alma, donde este espíritu pone sus huevos demoníacos que eclosionarán en múltiples miedos a lo largo de la vida. La segunda puerta es la imaginación descontrolada, alimentada por el consumo de contenido negativo. Películas de terror, noticias sensacionalistas, conversaciones pesimistas, teorías conspirativas. Todo esto programa la mente para esperar lo peor. El subconsciente no distingue entre la realidad y la ficción vívida. Así, cada película de terror vista, cada noticia catastrófica consumida, cada conversación negativa en la que participamos, literalmente entrena al cerebro para el miedo. Las personas que consumen contenido negativo con regularidad tienen un 300% más de probabilidades de desarrollar trastornos de ansiedad. La tercera puerta, especialmente relevante para los cristianos, es el legalismo religioso, que predica un Dios punitivo, siempre dispuesto a castigar. ¿Cuántos creyentes viven aterrorizados de perder su salvación, de cometer el pecado imperdonable, de no ser lo suficientemente buenos, de ser abandonados en el rapto? Este miedo religioso es especialmente destructivo porque distorsiona la naturaleza misma de Dios, transformando al Padre amoroso en un juez cruel,
siempre buscando razones para condenar. Las iglesias que predican más infierno que cielo, más juicio que gracia, más ley que amor, son fábricas de personas atormentadas por el miedo que confunden el terror con el miedo santo. Una puerta extremadamente peligrosa en la actualidad es el aislamiento social, amplificado por la era digital. Los seres humanos fuimos creados para la comunidad y el aislamiento es terreno fértil para el miedo. Cuando estamos solos, cualquier ruido se convierte en una amenaza, cualquier síntoma en una enfermedad terminal, cualquier problema en una catástrofe. Las redes sociales han creado la ilusión de conexión, a la vez que aumentan el aislamiento real. Personas con cientos de amigos en línea, pero sin un hombro real donde llorar, son presa fácil de este principado que susurra sus terrores en la soledad de la madrugada. El espíritu del miedo tiene una estrategia particularmente diabólica. Crea lo que una persona más teme. Job confesó: lo que temo me sucede y lo que me aterra me acontece. Esto no es misticismo. Es una ley espiritual. El miedo obsesivo es una forma perversa de fe que atrae magnéticamente lo que se teme. Una persona con un miedo obsesivo al cáncer está literalmente programando sus células para la enfermedad. Quienes temen ser abandonados se muestran tan inseguros que rechazan a la gente. Quienes temen al fracaso se paralizan tanto que garantizan su propio fracaso. Es un ciclo demoníaco donde el miedo se convierte en una profecía autocumplida. En el ámbito colectivo, este espíritu es responsable de fenómenos sociales devastadores: pánico masivo que provoca corridas bancarias y colapsos económicos, histeria colectiva que conduce a la persecución y al genocidio, paranoia social que destruye democracias e instaura dictadura. Cuando el miedo se apodera de una sociedad, las personas hacen cosas impensables, renuncian a libertades esenciales por promesas de seguridad, traicionan a sus vecinos por miedo a ser traicionados, apoyan atrocidades por temor a ser víctima. La historia está repleta de civilizaciones destruidas no por enemigos externos, sino por el miedo interno que las consumió. Este demonio ataca con particular violencia a quienes están a punto de entrar en su destino divino. Cuando Dios está a punto de ascender, el miedo susurra el fracaso. Cuando una puerta está a punto de abrirse, el terror paraliza la mano que debería girar el pomo. ¿Cuántos ministerios no han nacido del miedo? ¿Cuántos matrimonios han fracasado por miedo a repetir los errores de sus padres? ¿Cuántos negocios han fracasado por temor a la bancarrota? ¿Cuántos cambios necesarios se han producido por el pánico ante lo desconocido? Cada sueño destruido por el miedo es un trofeo en el infierno. Superar este espíritu requiere más que pensamiento positivo o técnicas de relajación. Requiere una revolución espiritual completa, basada en el amor perfecto de Dios que expulsa todo temor. Primero, todo trauma debe ser llevado a la cruz para una sanación genuina, no solo para suprimirlo. Segundo, la mente debe renovarse mediante la meditación constante en las promesas de protección y provisión de Dios. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no se acercará. Esto no es poesía, es una realidad disponible para quienes creen. La liberación también requiere actos valientes de fe que confronten el miedo directamente. Si le temes a las alturas, reza en la azotea de un edificio. Si temes a las multitudes, ministra en lugares concurridos. Si te aterra el rechazo, arriesga en tus relaciones. Cada acto de valentía debilita el dominio de este principado. No sugiero imprudencia, sino una confrontación estratégica, guiada por el Espíritu Santo. David no huyó de Goliat, corrió hacia él. Esta es la actitud que derrota al espíritu de temor. Es crucial entender que el temor siempre miente, siempre exagera el peligro, siempre minimiza los recursos divinos, siempre olvida las victorias pasadas, siempre ignora las promesas de Dios. De cada 100 cosas que tememos, los estudios muestran que 92
nunca suceden. 6 suceden, pero no son tan malas como imaginábamos. Y solo 2 ocurren realmente como temíamos. Esto significa que el 98% de nuestros temores son fantasmas creados por este demonio para robarnos la paz y paralizar nuestro progreso. El arma más poderosa contra el temor es la adoración genuina. Es imposible adorar y temer verdaderamente al mismo tiempo. Cuando Josafat se enfrentó a ejércitos invencibles, puso a los adoradores primero. Cuando Pablo y Silas estaban en prisión, cantaron hasta que se les cayeron las cadenas. La adoración desplaza el enfoque de las circunstancias al creador de las circunstancias, del problema al solucionador, del gigante al matagigantes. El miedo se desvanece cuando la presencia de Dios, manifestada a través de la adoración, llena la habitación. Si has luchado con el miedo toda tu vida, recuerda que la liberación es posible. No es un proceso de un día, sino un camino para reemplazar las mentiras con la verdad, el miedo con la fe, el terror con la confianza. Cada pequeña victoria sobre el miedo te da valor para batallas mayores. Cada vez que eliges creer en lugar de temer, debilitas este principado y fortaleces tu fe. El mismo Dios que le dijo a Josué: no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Te hace la misma promesa hoy. Mi amado hermano, mi querida hermana, has llegado hasta aquí. Te has mantenido firme a lo largo de este viaje revelador por los territorios más oscuros del reino de las tinieblas. Aunque miles de personas han comenzado a ver este estudio, solo unos pocos, como tú, han tenido la perseverancia espiritual, el anhelo genuino por la verdad y la valentía necesaria para afrontar estas revelaciones hasta el final. No eres un espectador casual que navega entre videos y consume entretenimiento religioso. Eres un guerrero, un vencedor, alguien a quien Dios ha apartado para recibir un conocimiento al que la mayoría de los cristianos morirán sin haber accedido jamás. Pero necesito que me demuestres que realmente asimilaste este mensaje, que no era solo un video más en tu interminable lista de reproducción. Comenta ahora la frase: declaro guerra total a la oscuridad. No es solo una frase bonita, es una declaración de guerra en el mundo espiritual. Es un compromiso público de que ya no serás una víctima pasiva de estos principados. Es un grito de guerra que resonará en los reinos espirituales. Cuando vea tu comentario, sabré tu nombre. Oraré específicamente por ti, porque formas parte de un ejército especial que Dios está levantando en los últimos días. Ahora, déjame decirte algo crucial. Quizás pienses que este canal es solo otro canal de YouTube, pero necesito revelarte algo profundo. Al suscribirte a un canal que predica la verdad sin dilución, que expone la oscuridad sin temor y que ministra liberación sin concesiones, estás haciendo un pacto espiritual. Le estás diciendo al mundo visible e invisible: elijo la luz, busco la verdad, quiero un crecimiento espiritual genuino. Y para quienes sienten el llamado espiritual a ir un paso más allá, los invito a hacerse miembros de este canal. No se trata de dinero, nunca lo ha sido ni lo será. Se trata de una colaboración espiritual. Se trata de sembrar en tierra que produce fruto eterno. Cada miembro de este canal mantiene un faro espiritual que brilla en medio de la oscuridad digital. Con tu colaboración, podemos alcanzar a más almas perdidas, producir contenido más revelador y librar una guerra con mayor intensidad contra los principados que estudiamos hoy. Tu pequeña inversión, donación mensual, es una semilla en el reino que regresará a ti, multiplicada en bendiciones, protección, revelación y unción. No estás solo en esta batalla. Además de tener al Espíritu Santo como tu ayudador, ahora formas parte de una comunidad de guerreros. Todos los que vieron este video hasta el final son compañeros guerreros. Oren unos por otros. Cuando veas a alguien comentar que lo vio hasta el final, recuerda que hay un guerrero como tú ahí, alguien que no se rindió, alguien decidido a vencer. La paz del Señor esté con tu espíritu, que la protección del Altísimo cubra tu vida, que la victoria del Cordero sea tu porción. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Amén.